Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de matemáticas, geografía, español e historia. El primer tema de matemáticas es las fracciones. Recordemos que una fracción es una parte de un todo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una barra de chocolate y lo partimos a la mitad. Tendríamos 2 medios. Entonces, cada uno de esos medios o cada mitad es una fracción del chocolate entero. Para representar una fracción podemos hacerlo por medio del número, de forma escrita o por medio de alguna figura. Para representar fracciones con número, se tiene al numerador y el denominador, que son divididos o separados por una línea horizontal. El numerador es aquel que nos indica el número de partes que tomamos del todo o la unidad, y el denominador nos indica el número de partes en las que dividimos el entero o la unidad. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 3 octavos, de los cuales para representarlo con una figura que puede ser un círculo, un cuadrado, un triángulo, un pentágono o cualquier otra figura, tenemos que dividirla primero en este caso 3 octavos, 8 partes iguales y de las cuales tomar o colorear solamente 3, como lo podemos ver en la siguiente representación. Veamos los siguientes ejemplos. Si tenemos un medio, al entero lo vamos a dividir en 2 partes iguales y colorearemos solamente una. O 6 décimos, en el que dividimos la figura en 10 partes y tomamos 6. 5 novenos, en los que la figura la dividimos primero en 9 partes iguales y coloreamos solamente 5. O 4 cuartos, en el que primero tenemos que dividir la figura en 4 partes iguales y colorear solamente 4, es decir, colorear la figura completa. Esto significa que 4 cuartos es una fracción equivalente a un entero, es decir, que valen lo mismo. Ahora, las fracciones equivalentes, como lo había mencionado, son aquellas que tienen el mismo valor, que representan la misma cantidad, como vemos en el ejemplo. Un medio es fracción equivalente a 3 sextos. ¿Por qué? Porque si representamos un medio con figura, podemos ver que de las 2 mitades coloreamos solamente una, y en 3 sextos, al dividirlo en 6 partes iguales, coloreamos 3. Y si observamos ambas figuras a simple vista, podemos darnos cuenta que la misma porción del círculo en ambos casos está coloreada, es decir, que son fracciones equivalentes. ¿Y cómo podemos obtener estas fracciones? Debemos multiplicar el numerador y el denominador de la fracción que nos den por el mismo número. Por ejemplo, si tenemos un medio, podemos multiplicar 1 por 3, 3, y 2 por 3, 6. Entonces un medio sería equivalente a 3 sextos, o bien lo podemos multiplicar por 2, por 4, por 5, etc. Pero ambos números, tanto el numerador como el denominador, tienen que ser multiplicados por el mismo número para obtener una fracción equivalente. En el siguiente ejemplo podemos ver otra fracción equivalente a un medio, que es 2 cuartos. ¿Por qué?
porque si multiplicamos 1 por 2, 2 y 2 por 2, 4. Y si multiplicamos en 2 cuartos, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Esto significa que 1/2 es igual a 2 cuartos y es igual a 4 octavos. Y lo podemos comprobar fácilmente representándolo con las figuras en el que observamos que en las tres la misma cantidad o la misma parte de cada una está coloreada. Ahora bien, vamos a ver tres tipos de fracciones que existen. Por un lado tenemos la fracción propia, en la que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, esta fracción es más pequeña que un entero y lo podemos comprobar o representar en esta figura, en el que 3 cuartos, que es una fracción propia, coloreamos la figura en 3 partes de 4 partes. En la fracción impropia sucede al revés. El numerador es más grande que el denominador, como vemos en este ejemplo, 5 cuartos. Por lo tanto, esta fracción representa más de un entero. ¿Por qué? Porque sabemos que un entero completo tiene 4 cuartos. Si tenemos 5 cuartos, tendríamos un entero y un cuarto. Y lo podemos ver en esta representación con chocolates. Ahora bien, también tenemos a las fracciones mixtas, en el que se combinan una parte entera y una parte en fracción o decimal. Por ejemplo, 2 enteros, 1/3, o un entero, 1/4, o bien 2 enteros, 3 cuartos. En el siguiente ejemplo, para representar fracciones en figura, si nos piden que de un cuadrado coloreemos 4/16, primero la figura completa la tenemos que dividir en 16 partes iguales y de las cuales colorear solamente 4, en este caso de color rojo, como lo podemos ver en la imagen. Ahora, si nos piden que coloreemos 1/4 de color verde, aquí podemos volver a dividir la figura, pero esta vez en 4 partes iguales y colorear solamente una. Aquí podemos ver que 4/16 y 1/4 son fracciones equivalentes porque coloreamos la misma cantidad de cuadritos. Ahora, si nos piden colorear 1/2 o la mitad de azul, mucho más fácil, solamente dividimos la figura entera en 2 partes iguales y coloreamos una. Y en este ejemplo podemos darnos cuenta que 4/16 más 1/4 es lo mismo a decir 1/2 o la mitad. Ahora bien, en la siguiente actividad vamos a trazar en nuestra libreta cuadriculada con ayuda de una regla un cuadrado que mida 6 cuadritos por lado. Y colorearemos 1/4 de la superficie del cuadrado de color rojo, 1/2 de color amarillo y 2 octavos de color verde, como lo podemos ver en este ejemplo, en el que primero, si vamos a colorear 1/4 de rojo, primero tenemos que dividir la figura completa en 4 partes iguales y colorear de ahí 1/4. Ahora bien, a partir de la actividad anterior vamos a responder las siguientes preguntas.
Es verdad que la superficie que falta de color corresponde a 4/16. ¿Y por qué? Si nos indican que apliquemos a ese cuadrado 1/3 de color anaranjado, ¿habrá superficie para colorear? Esto lo podemos hacer o descubrir haciendo la prueba, después de que hayamos coloreado primero con lo que nos hayan indicado primero. Muy bien. En la siguiente actividad vamos a sacar nuestro libro de matemáticas en la página 19, en la que, como en los ejemplos anteriores, vamos a colorear y a representar fracciones en el siguiente tapete, en la siguiente figura, de acuerdo a los que nos indican, y para eso contestar algunas preguntas referente a las fracciones que se representan. Ahora bien, en la materia de geografía vamos a hablar acerca de lo que es la división política de nuestro país, es decir, de México. Todos conocemos a nuestro país como México, pero también debemos saber que tiene un nombre oficial, el cual es Estados Unidos Mexicanos, o también República Mexicana. Que México tiene un territorio que se divide en estados, también llamados entidades federativas, y estas a su vez se dividen en municipios, como lo podemos ver en nuestro estado que es Quintana Roo. Pues en Quintana Roo encontramos a sus distintos municipios, como lo es Solidaridad, Otompe Blanco, etc. Los estados y municipios han cambiado a lo largo de la historia de nuestro país, así como también de nuestro estado. Por ejemplo, anteriormente no teníamos la cantidad de municipios que ahora tenemos. Anteriormente, lo que hoy son 2 municipios separados, antes estaban unidos o conformaban solamente un municipio. Ahora los municipios se han separado y ahora son de alguna forma independientes. Nuestro país es una república federal por su tipo de gobierno y, como también había mencionado, lo llamamos República Mexicana. Podemos llamarlo de 3 formas. 1. México. 2. Estados Unidos Mexicanos. O 3. República Mexicana. Muy bien. Los estados están divididos por municipios, como había mencionado anteriormente. En total, en todo el país hay 2.441 municipios. Nuestro país está integrado por 32 entidades federativas, también llamados estados, una de las cuales es la Ciudad de México, que es la capital de nuestro país. Y a diferencia de los otros estados que están divididos en municipios, la Ciudad de México está conformada por alcaldías o delegaciones, que son 16. Hay estados en nuestro país en los que hay gran cantidad de municipios, 200, 400 municipios. En cambio, hay otros estados en los que hay 10, 11 o poquito más municipios. Eso lo vamos a ver en la siguiente tabla, en la que se muestra todas las entidades federativas o estados, su capital y el número de municipios que tiene cada una. Ahora bien, la siguiente actividad de geografía consiste en completar la tabla de la página 17 con ayuda precisamente de esta tablita color naranja.
y también con nuestro Atlas de México y nuestro mapa de la República Mexicana. Debemos escribir las entidades que se encuentran al norte de nuestra entidad, al sur, al este y al oeste. Sabemos que nuestra entidad es Quintana Roo y que de acuerdo a la tabla nos vamos a Quintana Roo número 23. Su capital es Chetumal y tiene 10 municipios. Y también que nuestro municipio es Solidaridad. Ahora, en la siguiente actividad vamos a leer más acerca de la División Territorial de México en la página 18 y 19 de nuestro libro de Geografía, en donde leeremos esta información y vamos a subrayar lo que consideremos más importante o más relevante. Finalmente, en la siguiente actividad, identificaremos en el mapa a nuestra entidad. Ya sabemos cuál es nuestra entidad y la vamos a colorear. Y de ahí escribiremos el nombre de las entidades con las que tiene límite o frontera al norte, al sur, al este y al oeste. Si en caso de que nuestra entidad no tenga frontera con algún estado, ya sea al este, al oeste, al norte o al sur, podemos mencionar que no tiene frontera con estados, pero tiene frontera con algún océano o con algún país. Muy bien. Ahora hablaremos acerca de los personajes de los cuentos. Sabemos que los personajes desempeñan un papel importante en las historias, en los cuentos, en las narraciones, porque ellos son los que se ven involucrados en todo lo que sucede. No solamente en los cuentos, también lo podemos ver en las fábulas, en las leyendas, en las obras de teatro, etc. Existen distintos tipos de personajes como los siguientes. Primero tenemos a los personajes recurrentes. Son aquellos que aparecen de forma muy constante en la mayoría de las narraciones fantásticas de la literatura infantil. Son aquellos personajes que podemos ver en distintos cuentos, por ejemplo, a la bruja o a la madrastra. A la madrastra la podemos ver en el cuento de Blancanieves, en el cuento de Cenicienta o princesa, y existen distintas princesas en el cuento de Princesa, de Cenicienta, de Blancanieves, de Rapunzel, etc. También tenemos a los personajes secundarios, que son aquellos que aparecen ocasionalmente en alguna narración, que pues igualmente son importantes en las historias porque cumplen alguna función en cada historia, pero no aparecen mucho o muchas veces. Por ejemplo, podemos ver a la hada madrina o a otro personaje secundario en el que solamente en algunas ocasiones de la historia aparece para realizar alguna acción o para ayudar al personaje principal, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos al personaje protagonista y el personaje antagónico o antagonista. El personaje protagonista es el principal y el que debe alcanzar su meta
librando obstáculos o pruebas. Protagonistas tenemos muchos, tenemos a las princesas, tenemos en otros cuentos a Pinocho, a Pulgarcito, a los tres cerditos. En cambio, los antagonistas o el personaje antagónico son aquellos que de alguna forma representan la fuerza opuesta, ¿no? Que impiden que el protagonista alcance sus objetivos, digamos así, el malo de la historia, ¿no? Como el lobo feroz, la bruja, la madrastra. En la siguiente actividad nos vamos a ir a nuestro libro de español en las páginas 21 y 22 y realizaremos las actividades que ahí nos piden. En la sesión 6, personajes iguales o diferentes, donde buscaremos personajes recurrentes como lo son la bruja, la princesa, etcétera, y vamos a elegir a 2 personajes recurrentes. Después escribiremos el título de los cuentos en los que aparecen, pueden ser 2 o más cuentos, y las características de cada uno de esos personajes, tanto en su forma de ser como en su forma de vestir. Después, en la página 22 vamos a escribir en qué se parecen y en qué son diferentes el personaje recurrente 1 y el personaje recurrente 2. Después de esto, leeremos un poco más acerca de lo que es el personaje protagonista, el antagonista, y vamos a identificar los siguientes elementos del cuento de Blancanieves y los 7 enanos y Hansel y Gretel. En caso de que aún no hayas leído o no recuerdes muy bien estos 2 cuentos, estas 2 historias, puedes volver a leerlas para escribir cuál es el personaje principal y cuál es otro personaje que participa en cada una de estas historias. Muy bien, ahora en historia vamos a retomar lo que es la línea del tiempo de panorama del periodo del primer bloque, que abarca el periodo de la prehistoria desde el año 40.000 a.C. hasta el año 1 después de Cristo, que corresponde al periodo del Paleolítico y el Neolítico, así se le conoce. Y vamos a analizar un poco más los sucesos más importantes que muestran nuestra línea de tiempo y el año en el que ocurrió cada uno de esos sucesos. Ahora, ya que hayamos analizado nuestra línea del tiempo y hayamos recordado los sucesos más sobresalientes, vamos a elaborar esta línea de tiempo, pero esta vez en hojas blancas, ya que nos servirá más adelante como material de estudio y repaso para las evaluaciones. Recuerda ilustrar cada uno de estos hechos o acontecimientos con algún dibujo o alguna imagen, de acuerdo a tu creatividad. En la siguiente actividad, con la ayuda de la información de las páginas 12 a la 17 de nuestro libro de historia, resolveremos el siguiente crucigrama. Recordemos que los horizontales son los que están acostados y los verticales son los que están parados, por decirlo de alguna forma. Toda
esta información o las respuestas de nuestro crucigrama lo vamos a encontrar en las páginas en las que ya te mencioné. Puedes volver a leer para recordar y poder resolverlo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro en cuanto a las actividades y los temas principalmente de matemáticas y de español para que puedas resolver las actividades. Recuerda, cualquier duda o pregunta puedes preguntar. Hola, muy buenos días.